básicamente quisimos dejar, ¿verdad?, nuestros jóvenes y pues niños aquí para el estudio. Jóvenes y niños, levante la mano el que no entienda nada de español. Ok. So voy a decir la mayor parte en español y una cosa en inglés, ¿verdad? Para no salirme mucho del tema y enfocarnos en lo que voy a estar hablando. One of the things that I'm saying, Caleb, is that most of the Bible study I'm going to say it in Spanish, okay? So I'm going to say one of the other things. Your dad can explain to you later on it, because that way I won't take a long time. So, okay? Buenos días. Yo sé que vienen preparados, hermanos. Yo sé que ya están ansiosos de decirme el pasaje de memoria. Cuando entré, varios hermanos me decían, hermano, ya se lo puedo decir. No, espérese. Todos me lo quieren decir antes de iniciar la clase. Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a empezar por este lado. ¿Quién se memorizó el versículo de este domingo pasado? Brother Mike siempre llega y me lo dice, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Alguien más, hermanos? Y créanme que si miran ese versículo tiene mucho que ver con nuestra vida cristiana. ¿Alguien? Hermano Arturo. Okay. ¿Alguien más? Father Caleb, from Proverbs chapter 9, verse 10, the fear of God is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Okay. ¿Alguien más? ¿Hermana? Ok, hermano. Ok. ¿Alguien más? ¿Hermana? Ok. A ver, hermana. Okay. ¿Alguien más, hermanos? Proverbios. Ok. Restaurando el rol de los hijos. Esto es para todos nosotros, hermanos. Especialmente ahorita con lo que estoy viendo. ¿Verdad? Una de las cosas que quiero que tengamos en mente, hermanos, es que Hebreos nos dice que la palabra de Dios es ¿cómo? ¿Cómo es la palabra de Dios? Como una espada de ¿qué? De dos filos, ¿verdad? Que penetra hasta lo profundo, ¿verdad? Una de las cosas que vamos a ver en esta mañana, hermanos, es en cuanto a los hijos. Recordando que nosotros somos hijos también, ¿verdad? ¿O no? Somos hijos también. Si nosotros veníamos preparados los padres con nuestros hijos para decirle, hijos, ahora te van a decir una clase, ¿qué cree? Es para todos nosotros. El pasaje de memoria, busquen Proverbios 9:10 si no tiene el papelito.
Proverbios 9:10. Antes de entrar, we're going to see Proverbs 9:10 before we start the class. Dice, el temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Okay. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cómo obtenemos nosotros la inteligencia? ¿Viene sola? Estudiando, ¿verdad? ¿Cómo tenemos nosotros la sabiduría? Como cristianos, ¿cómo obtenemos la sabiduría como cristianos? El pasaje lo acaban de decir. El temor, ¿a quién? Y temor a Jehová quiere decir miedo. ¿Quiere decir qué? Reverencia, excelencia, respeto y obediencia. Es exactamente lo que vamos a hablar hoy en cuanto a los hijos, ¿verdad? Una de las cosas, hermanos, que vamos a ver en esta mañana en cuanto a los hijos es que el sacrificio, ¿verdad?, familiar, como habíamos hablado del principio, poco a poco se ha ido desapareciendo. Decíamos que las familias hoy en día están todas revueltas. Realmente los papeles están todos volteados, ¿verdad? Decíamos que ahora la esposa toma el papel del esposo, el esposo toma el papel de la esposa. Hablábamos en cuanto a los padres, pero también vamos a ver ahora que el rol de los hijos está en una controversia en cuanto a la palabra de Dios, una controversia muy grande, siendo que hoy en día los hijos gobiernan a sus padres. ¿Cierto o falso? Estamos hablando en cuanto al mundo en general. Los hijos gobiernan a los padres. Lamentablemente, las leyes terrenales así lo han instituido, ¿verdad? Lo han instituido así, no diciendo que los hijos manden a los padres, sino que le quitan la autoridad ¿a quién? A los padres. Entonces los hijos vienen a pensar que tienen la autoridad. Si tú me pegas, I'll call 911, dicen los niños. ¿O no? Les voy a platicar una historia. Siempre pongo a mis hijos en el spot, ¿verdad? Pero mi hijo Juan, cuando estaba chiquito, ¿verdad?, le estaban enseñando eso en la escuela. Un día se portó mal, él tendría algunos 6 años, yo creo. Y lo iba a reprender, lo iba a usar la vara, y me dijo eso. Me dijeron que si me pegas, I'm going to call 911. Me dijo así. Le dije, mijo, háblele a 911 y cuando salga lo voy a volver a sonar. La autoridad, Dios para los hijos nos la da a los padres. Aprendan eso, recuerden eso. Porque nosotros somos hijos y somos hijos de Dios. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Nosotros o Dios? Dios, ¿verdad? One of the things that I was telling them that the authority, nowadays, sons, kids have the authority over the parents because of the way of society, the laws give the authority to the parents, to the kids, where they say to the parents, you know what, you can discipline them, and they tell the children, you know what, if they discipline you, you call 911.
So it's all messed up. So we need to take care, we need to have that in mind, that the one that has the authority at a home is the parents, not the children. In church, the one that has the authority is God, not the church. Okay? Otra de las cosas que podemos ver, hermanos, es que ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice? Y eso es lo importante que estamos aprendiendo hoy en día. Una de las cosas que podemos decir, hermanos, es de que nosotros como padres a veces nos ganan los sentimientos, ¿verdad? Sabemos que algo está mal, pero nuestros hijos como quiera lo quieren hacer. ¿Y qué nos gana a nosotros y lo dejamos que lo haga? ¿Qué gana? Hermanos, ¿qué gana? Los sentimientos. Es que yo quiero mucho a mi hijo, yo quiero mucho a mi hija. Hermano, es que se me hace bien duro decirle que no. ¿Verdad que ganan los sentimientos? Entonces, los hijos, esto es como van viendo las cosas. Los hijos, recuerdan, decíamos, son inteligentes. Nosotros tenemos que recordar que todos somos hijos, hermanos. Todos nosotros somos hijos, ¿verdad? Algunos tenemos todavía padres terrenales, algunos no hay padres terrenales, pero tenemos el Padre que es el creador de todo el universo, que es nuestro creador, es Dios. So hay que tener esto en mente. Nosotros tenemos que poner atención en cuanto a lo que nuestro Padre Celestial nos va a decir por medio de su palabra. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos decir que somos unos hijos ejemplares del punto de vista de Dios? Levanta la mano. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos unos hijos ejemplares del punto de vista de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos unos hijos ejemplares del punto de vista humano? Levanta la mano. Acá, hijo. Ni del humano, hermanos. ¿Qué pasó? De perdido que la sociedad diga, mira, este es un buen hijo. Entonces, sí hay mucho que estudiar, ¿verdad? Sí hay mucho que estudiar para restaurar lo que es los hijos. Ahora vamos a ver cuál es el rol de los hijos del punto de vista de Dios. We're going to see how God sees. We're going to see through the eyes of God the way God wants us to be as children. Not only children of our parents here on earth, but as children of Him, of God. Efesios capítulo 6, vamos a lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer primeramente versículo 1 y luego versículo 2. Ahí está, ¿verdad? Pero, ¿alguien gusta leerlo? Ok. Aquí vamos a basar nosotros la enseñanza del día de hoy. Ok. Vamos a basarla en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, en cuanto Pablo habla en cuanto a la familia. Ok. Primeramente dice, ¿quién? Hijos. ¿Quiénes somos hijos? Todos, ¿verdad? Todos. Y luego el mandamiento es obedeced. Obedeced en el Señor. ¿A quién? A vuestros padres. ¿Ok? Aquellos
que no tenemos padres terrenales, ¿quién es nuestro padre? ¿A quién tenemos que obedecer? Dios. Bueno, vamos bien, vamos viendo, ¿verdad? Para que nosotros no le hagamos nomás a los jóvenes. Ahí te hablan. No, la enseñanza es para todos, hermanos. ¿Okay? Y luego dice, porque esto es justo. Porque esto es justo. Y luego dice, honra ¿a quién? ¿Y a quién? Jóvenes. ¿Honra a quién? Jóvenes. Si no me responden, les voy a ir preguntando de uno por uno. ¿A quién dice ahí? In English, what does it say? 6:2. Honor who? Your father and your mother. ¿Honra a quién? A ver. A tu papá, a tu mamá. ¿A quién dice ahí que honres, Valerie? Annabelle? Ruby? Father and your mother. ¿Ok? No dice, hazle caso a tu papá y a tu mamá. No, ¿verdad que no? No dice, hazle caso a tu mamá y a tu papá. No, ¿verdad? ¿O sí dice así? No. Hijos, ¿no es este un gran problema hoy en día, hermanos? No le hacen caso solamente, digamos, a papá y mamá, la tienen por los suelos. No le hacen caso a veces nomás a mamá y a papá, lo tienen por los suelos. Sí, pero claramente aquí vamos a ver, honra a tu padre y a tu madre, y vamos a ver lo que es esto. Luego dice, ¿qué es qué cosa? El primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Punto número 1. Palabra obedeced. Obedecer viene del griego hipakuet y quiere decir, fíjense jóvenes, hermanos, esto es lo que quiere decir obedecer. Obedecer quiere decir oír, estar sujeto a, aceptar, hacer caso a, responder a, obedecer. Eso es lo que quiere decir la palabra obedecer. ¿Ok? To obey. To obey means to listen, to accept, to do whatever that you're asked for, to respond to obey. ¿Ven cómo todo lo que cubre una sola palabra? Obedecer. Otra vez. Oír, estar sujeto a, aceptar, hacer caso a, responder a. Como hijos de Dios, hermanos, como cristianos, estamos hablando de los hijos, nuestro trabajo también es, no os oigo, obedecer, ¿verdad? Bueno, justo, recuerden, aquí dice, porque esto es justo. Justo viene del griego dikaion, que quiere decir recto, bueno, íntegro, aprobado, propio, correcto, acepto ante Dios, honesto, inocente. Fíjense lo que la palabra justo quiere decir. ¿Ok? Honra. Honor, en inglés. Viene del griego tima, que quiere decir venerar, respetar, apreciar, gastar, dar ayuda financiera, asistir, honrar. Teniendo esto en mente, hermanos jóvenes y jóvenes amigos que nos visitan, ¿cuántos de nosotros estamos fallando en estas cosas? No tienen que levantar la mano, ¿verdad? Es nomás solo para pensar en ello. Para pensar.
¿Cuántos de nosotros desobedecemos a nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros pensamos que no es justo lo que nuestros padres nos dicen? ¿Verdad? One of the things that we see here is, Caleb, you want to read the verses in English? So that way. Yes. One of the things that we see, it says obey, and it says because it's right. Okay, those are the words that we're trying to listen to in these verses. We need to obey because it's right. Okay, we need to obey because it's right. But also it says honor, and that's what we're looking at, honor. So how many of us do we actually obey our parents because it's right? Don't raise your hands, just think about it. Muchas de las cosas, hermanos, que podemos ver, ejemplos, desde que los jóvenes, los que ya somos mayores de edad, también fuimos jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes, cuando estamos en la juventud, pensamos que todo lo sabemos, ¿verdad? Somos unos sabios. Y pensamos en nuestra mente que nuestros padres no saben nada. No saben nada. Yo estoy yendo a la escuela, yo estoy educado, tú no fuiste ni a junior high y me quieres decir a mí. ¿Tiene que ver eso algo con la educación? No. Aquí estamos viendo de buscar la educación correcta. Muchas de las veces los hijos no obedecemos porque pensamos que no es justo, ¿verdad? No es justo. No es justo. Mi hijo, es que, o mi hija, no puedes hacer esto. Man, that's not right. That's not fair, dicen los niños. That's not fair, why not? Dice el joven, eso no es justo, ¿por qué no? Y luego aquí viene el voltear, ¿verdad? Pues tú lo hacías. Tú lo hacías. Esta es la mentalidad que tiene el joven, hermanos. Esta es la mentalidad que tenemos como hijos, ¿verdad? One of the things that we can say is that nowadays, and this is not happening right now, it's always been like that, but the young teenagers, they think that whenever your parent tells you not to do something, that it's not fair. It's not fair. Why not? And then you turn it around and you say, well, you did this. You did the same thing. Well, that's why the world is the way it is. Por eso el mundo está como está, hermanos. ¿Por qué? Porque los hijos están gobernando ¿a quién? A los padres. Cuando nos dicen los hijos, that's not right, that's not fair, le pegan al papá ¿dónde? En el corazón, y luego el papá termina diciendo que sí o que no. It's all right, okay, I know. Y el muchacho termina deshonrando a sus padres. O el joven va con el papá le dice que no, y luego va con ¿quién? Con la mamá, y la mamá dice ¿qué? Que sí. O X versa, va con la mamá, y la mamá dice que no, y luego va con el papá, y el papá dice sí. Entonces, como hijos, nosotros estamos viendo esto, y por eso, hermanos, el mundo está como está. ¿Por qué? Porque como hijos no conocemos la ley como debe de estar, como Dios lo ha dicho. Como hijos no conocemos lo que es obedecer.
No conocemos por lo que es obedecer. ¿Por qué? Porque papá me dice que sí, mamá me dice que no, y luego después hay un conflicto, y al último yo hago lo que yo quiero. Y por eso, hermanos, estamos tratando de... ¿Cuál es la clase de los domingos? ¿Qué estamos tratando de hacer? Restaurar, regresar, ¿ok? Regresar. Como hijos de Dios, porque les dije, va para todos, ¿verdad? Como hijos de Dios. ¿Acaso no hacemos lo mismo con los mandamientos de Dios y con Dios? Nosotros como padres queremos que nos obedezcan nuestros hijos, queremos que hagan lo que nosotros les decimos, pero ¿qué tal nosotros como hijos de Dios? ¿Obedecemos? La clave ahí está, hermana. Le ha pegado a la clave. Ahí está la clave. Los hijos, hermanos, tenemos que ser un ejemplo para los demás. Para los demás. Si nuestros hijos nos miran que nosotros no respetamos la ley de Dios, si nuestros hijos nos miran que nosotros no obedecemos a Dios, si nuestros hijos miran que nosotros como quiera hacemos las cosas como quiera, aunque Dios diga que está mal, ¿qué se espera que nuestros hijos hagan, hermanos? ¿Qué se espera que los hijos hagan con los padres terrenales? ¿No será lo mismo? Entonces, una de las cosas que tenemos que ver aquí, hermanos, es esta. Tenemos que aprender primeramente a obedecer y aprender que es justo. Una de las razones las cuales ponemos estos pasajes de memoria los domingos es para ver qué tanto obedecemos, hermanos. Les dije que les iba a hablar de eso, ¿verdad? El pasaje dice, el temor a quién es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová. ¿Somos hijos o no somos hijos, hermano? Pero si no nos podemos aprender un pasaje de la palabra de Dios, ¿cómo mostramos nosotros a nuestros hijos la reverencia a Él? ¿Vemos las cosas, verdad? Porque dije, somos hijos todos. ¿Cuántos de nosotros como hijos, enseñándole a nuestros hijos, nos sentamos con nuestros hijos y dijimos, hijos, vamos a estudiar este pasaje? Porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo hicimos? Ahora vemos por qué el mundo está como está. Porque nos alejamos de nuestro Padre Celestial, hermanos. Si nosotros queremos ayudar a nuestros hijos y queremos que los hijos de nosotros sean cristianos y sean ejemplo, tiene que empezar con nosotros como hijos de ¿quién? De Dios. Como hijos de Dios. Decíamos, ¿verdad? Por eso dije, voy a hablar de hijos a hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Quiere decir venerar, respetar, pero también quiere decir gastar, dar ayuda, ¿qué? Financiera. ¿Sí sabíamos esto, hermanos? ¿Sí sabíamos esto? Sabíamos que cuando dice honra a tu padre y a tu madre, quiere decir que lo debemos de respetar, pero también quiere decir que debemos de ayudarle económicamente. Tenemos que ayudarle económicamente, hermanos. Pero hoy en día, jóvenes, como hijos ustedes, la mentalidad, y no estoy hablando, no crean que estoy hablando directamente aquí, estoy hablando en general, para que no, ¿verdad? La mentalidad del joven de hoy es, yo quiero cumplir 18 años, ¿para qué? ¿Qué es lo que tiene en la mente? Para salirse. Para salirse. ¿El joven acaso está aprendiendo, creciendo con la mentalidad de que mi papá y mi mamá tal vez necesitan algo?
mi papá y mi mamá tal vez van a necesitar algo y pues yo soy su hijo y el mandamiento es, porque es mandamiento, ahí lo vemos, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? ¿Es el qué? El primer mandamiento con promesa. Claramente no, hermanos. Claramente vemos que no. Decíamos que en tiempos y años pasados, esto lo vimos al principio, por eso me regreso un poquito. Decíamos que años pasados se nos instruyó que nuestros padres estaban viejecitos. ¿Y dónde estaban nuestros padres? ¿Con quién estaban? Con los hijos. ¿Existía el qué? ¿Honra a quién? A tu padre y a tu madre, ¿verdad que sí? Hoy en día la juventud, ¿en dónde nos pone o dónde nos va a poner? Hermanos, ¿dónde nos van a meter? Aquellos que... ¿ah? A un asilo. A un asilo. ¿Por qué? ¿Mande? Porque somos carga, pero hijos, no se acuerden, no se les olvida que su papá y su mamá cuando estaban chiquitos los cambiaban. En la noche cuando estaban llorando en la madrugada, estaban hasta desvelados, tu papá tenía que ir a trabajar, tu mamá también, y se levantaban toda la noche. Te enfermabas y estaban contigo, te llevaban al médico, te compraban lo que necesitabas, o sea, te daban para tus necesidades. Pero ahora crece el hijo y el pensamiento del hijo no es ese. Los papás ayudan a los hijos a estudiar, a agarrar una carrera, ¿verdad? Los papás, ¿o no? La preocupación del papá no es que el hijo estudie, sí. El hijo estudia, y estamos hablando hoy en día, y se le olvida esto. Honra, que quiere decir ayuda a tus padres. Ayuda a tus padres. Aquí, hermanos, viene a ser un error en cuanto a la familia. Recuerden, estamos hablando de qué? De la familia, ¿verdad? Ahorita estoy tocando el punto de los hijos, pero estoy yendo así, para que los hijos también no piensen que nomás es hijos, ¿verdad? Porque ellos no han estado en las otras clases. Aquí parte de la culpa la tiene también los padres. Porque antes los padres, cuando los hijos trabajaban, les decían que tenían responsabilidad, ¿dónde? En la casa, ¿verdad que sí? Primeramente tú vas a ayudarnos aquí en el hogar, ¿verdad? Está bien, vas a trabajar, pero nos vas a ayudar, ¿verdad? No te vamos a quitar todo el cheque ni nada, pero nos vas a ayudar. Hoy en día los padres, gracias a Dios, la mayoría de padres tenemos un buen trabajo. Entonces nuestros hijos ganan dinero y that money is yours, dice. That's your money. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Ah? Selfish. Porque el día de mañana que usted le dice a su hijo, mi hijo, necesito, ¿qué te dice? Sorry. Perdón. ¿Verdad? Y estamos hablando, hermano, el problema que está en el mundo en sí, ¿verdad? El mundo en sí. Entonces, nosotros tenemos que restaurar eso. Hijos, pongan esto en mente. One of the things that we need to put in mind is that we need to honor our parents, okay? One of the reasons we don't honor this, children, pay attention, is because sometimes us as parents, we make mistakes. But this doesn't mean that you need to keep making those mistakes. You need to learn. We're trying to go back to the Bible. We're trying to go back to what God wants us to do. As parents, we remember that when we were young and we used to work, our parents used to tell us, you know what? You're not going to give me your full check, but you're going to give me a part of it. You're going to give me a part of it. So as children, we knew we needed to help our parents. But nowadays, this problem is occurring because our parents, us as parents, like me as young, my child is working, and I'm working, I have a good job, and I tell them, you know what, that's your money. That's your money. So in the children's
eyes and his mind, he's going to grow up like that. So the time that you're going to need help, he's going to say, well, I'm sorry. I don't have money. Why? Because that money I have is whose? It's mine. I have to pay my bills. And then we forget about honoring our parents. And that's a commandment. Ese es un mandamiento, hermanos, el cual nosotros tenemos que entender. Tenemos que restaurar. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la responsabilidad. Hijos, tienen que aprender la responsabilidad. Tienes que aprender de que en tu casa tú tienes que ayudar. Y no solamente estoy hablando económicamente, no estoy hablando financieramente si no estás trabajando, pero ¿acaso a veces no está la cocina llena de vasijas? Tu mamá está trabajando. ¿Y qué haces tú? Nomás vas y le pones otro plato arriba. Cochino. Eso es honor your parent, o sea, honor your mother. Honor es ayuda. Ayuda. Hijos, tu papá está trabajando todo el día. La yarda afuera, parece que hay hasta leones allá afuera. ¿Ustedes creen que es justo cortar la yarda o no, hijos? Ahora sí espero una respuesta. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? ¿Que eso no es parte de honra a tu padre y a tu madre? Sí. Sí. Cuando dice, hermanos, ahí, ¿por qué el primer mandamiento con promesa? Podemos ver que el apóstol Pablo tomó el quinto mandamiento de Éxodo capítulo 20, en el cual, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo que está diciendo aquí, hijos, es de que si nosotros honramos, respetamos, ayudamos a nuestros padres, nuestros días van a ir mejor en esta vida. No quiere decir que vas a vivir miles y miles de años, sino que nuestra vida va a ir mejor. Va a ir mejor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ya mayores, tenemos padres todavía? ¿Cuántos de nosotros les ayudamos a ellos? Financieramente. La excusa siempre va a estar, hermanos, que no tengo. ¿Verdad que siempre va a estar la excusa? ¿Tus papás te dijeron eso cuando estabas tú chiquito? ¿O ellos hicieron el esfuerzo porque tú no sufrieras? Pongamos esto en mente, ¿verdad? Hijos, el apóstol Pablo, hermanos, lo que quiso decir es esto. El primero, cuando dice el primer mandamiento, es en el sentido de ser un mandamiento primario, uno de los primeros mandamientos, que viene a ser de primera importancia para los hijos y también tiene una promesa. Y esta promesa es que te va a ir bien. Te va a ir bien. Ok, ahora van las preguntas. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros padres? A ver. What do we need to do with our parents? What we saw. Listen. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros padres, Valerie? Honor and respect. Caleb, what do we need to do with our parents? Obey. Good. ¿Ven cómo los jóvenes sí entienden, hermanos? Aquellos hermanos que a veces decimos, es que los jóvenes no entienden. ¿Verdad que los adultos a veces así pensamos? Es que los jóvenes no entienden, hermano. ¿Entienden o no entienden los jóvenes? Aquí es donde viene cuando dice el proverbista, hay que castigarlos con vara, pero ¿con qué? Enseñanza.
enseñanza, entienden. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo más importante. Y ya se me acabó el tiempo, hermano. ¿Le sigo? Vamos a ver lo que quiere decir en el Señor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir en el Señor? El apóstol Pablo usa nuevamente el término en el Señor. Una de las cosas que debemos de analizar, lo que dice Romanos 15:4, que dice toda la escritura es ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Y la razón es lo que vamos a aprender ahorita en el Señor. Dice, el hijo sabio recibe el consejo de los padres. Aquí es donde viene ya para nosotros como hijos, ¿verdad? Ya hemos visto lo que quiere decir Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, en cuanto a obedecer, en cuanto a lo que es justo, en cuanto a lo que es honorar y lo que es el primer mandamiento con promesa. Ahora vamos a ver cuando dice obedecer a vuestros padres en el Señor. Pero pues se acabó el tiempo, hermano. Vamos a dejar el estudio, ¿verdad? Para el próximo domingo. Yo pensé que iba a acabar hoy. One of the things, let me just close saying this, that today we have learned that we need to obey our parents, but we need to obey him in the way that God wants us to obey him. We need to obey our parents because it's right. That's the right thing to do. But not when it says parents, it says we need to obey father and mother. And also we need to learn that we need to honor them. Honor them because that's a commandment. And honor is respect, but also when we need to honor them, it means that we need to help them financially. And if we can't financially, we need to help our parents in any way that we can. Because that's where the promise. And when it says obey, and we see as it says that we need to do it in the way that the Lord tells us, well, we're going to see that Romans chapter 15:4, it tells us that the scripture is written for us to learn in the way that we're going to come back to God. And that's what we're going to see. We're going to see that the children that are wise, they receive what their parents tell them, especially what God needs to say. But we're going to leave this class for next Tuesday. Okay? Que el Señor les bendiga.